Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, quería comenzar agradeciendo a la Fundación Jiménez Abad, concretamente a la persona de José Tudela y a todo su equipo, la invitación. También, por supuesto, a Patricia Asensio como coordinadora de estas jornadas. Y un doble agradecimiento, sobre todo, teniendo en cuenta que me invitan a hablar de cosas de jóvenes, porque Álvaro ha dicho que él estaba en la duda de si era joven o no. Yo estoy ya en la certeza de que no soy joven. Entonces, el agradecimiento en ese sentido es doble por la invitación. Y muchas gracias también al profesor Contreras por su presentación. Si Álvaro ha dicho también que había tenido el problema de que la intervención del profesor Contreras había adelantado algunas cosas que había dicho, en mi caso las ha adelantado también la intervención de Álvaro. Entonces, bueno, si ya probablemente no tuviera de por sí demasiado interés lo que fuera a contar aquí esta tarde, ahora tiene todavía menos interés porque por fuerza voy a tener que repetir algunas cosas. Pero bueno, por lo menos, a lo mejor esa repetición es un síntoma también de alguna cosa. El hecho de que los dos o los tres, en este caso, hayamos pensado los mismos problemas y los mismos elementos, probablemente sea también síntoma de que verdaderamente algo de eso hay y de que o estamos muy equivocados todos o probablemente por allí van los tiros. En cualquier caso, yo también voy a tratar de hacer una intervención no solo subjetiva, lógicamente, puesto que al fin y al cabo hoy voy a comentar mi opinión, algunas de las causas y de los riesgos de la desafección política, que son causas y riesgos que yo entiendo que existen, pero que desde luego son opinables y discutibles, y precisamente en ese sentido, porque son muy opinables y discutibles, voy a tratar también de hacer una intervención breve para poder fomentar el debate en la mesa y, sobre todo, con ustedes que han tenido a bien asistir hoy esta tarde a esta jornada. Bueno, si nos fijamos en el título de estas jornadas que hay hoy y mañana en la Fundación Jiménez Abad, estas jornadas hablan de desafección, ¿no? Es un término un poco extraño, si se quiere. Es un término que probablemente cada vez tenga mayor importancia en nuestra lengua y cada vez tenga mayor importancia en los usos políticos, probablemente por influencia de otro vocablo, de un vocablo inglés que es el vocablo disaffection. Realmente, desafección como tal aparece definida en el diccionario de la Real Academia, si buscamos desafección, como mala voluntad. Realmente no es a esto, obviamente, a lo que nos estamos refiriendo cuando hablamos de desafección y concretamente de desafección política, sino que tendríamos que acudir precisamente al significado de afección, con el sentido de afición, de inclinación, de apego, etcétera, para entender verdaderamente que si hablamos de desafección y que si hablamos de desafección política, de lo que estamos hablando en definitiva es de una ausencia de apego hacia lo político, ¿no? Esto es obvio, por una parte, pero me parece que no está de más recordarlo, igual que tampoco está de más recordar y establecer ciertas diferencias con otro término que muchas veces se suele presentar como sinónimo exactamente de desafección, también aplicado concretamente a la política, que es el término apatía, ¿no? Muchas veces se habla también de apatía política como si fuera exactamente lo mismo que desafección política. Yo creo que puede ser lo mismo la apatía y la desafección, pero no tienen obligatoriamente por qué ser lo mismo y pueden existir importantes diferencias. Es decir, la apatía, si seguimos echando mano del diccionario, aparece definida como dejadez, como indolencia, como falta de vigor, como falta de energía, etcétera. Es decir, en definitiva, apatía, cuando se aplica a la política, significaría que se da una falta absoluta de interés por las cuestiones políticas, por la participación ciudadana, por el conocimiento de los asuntos públicos, etcétera, ¿no? En definitiva, una actitud, podríamos decir coloquialmente, de pasotismo y de desinterés completos y absolutos. La desafección, sin embargo, puede ser esto, pero no tiene por qué ser esto obligatoriamente. Y yo creo que podemos encontrarnos también con el hecho de que existan ciudadanos, que sean ciudadanos informados, comprometidos con la política, críticos, etcétera, y que precisamente por todo ello, precisamente por todas esas circunstancias, tienen un sentimiento de desafección hacia un sistema que, como estamos viendo aquí, es un sistema que presenta fallos y que presenta carencias. Incluso, si nos fijamos en los datos más objetivos de participación electoral, por ejemplo, este tipo de ciudadanos
van a ser ciudadanos que a lo mejor no dejen de asistir a las urnas en absolutamente ninguna de las convocatorias electorales y, por lo tanto, no van a aparecer en ninguno de los estudios sobre participación política como lo que normalmente se entiende como desafectos. Pero, sin embargo, precisamente por esa diferencia que puede establecerse con la apatía, son profundamente desafectos. Me parecía también importante marcar un poco esta diferencia que yo veo y que, por supuesto, es opinable también y es discutible, pero que creo que es una diferencia que existe y que muchas veces pasamos de largo y pasamos por alto muy alegremente. En ese sentido, precisamente, se puede hablar un poco en relación con lo que ya ha adelantado Álvaro. Él hablaba de una desafección positiva, yo iba a hablar, pero es lo mismo al final, de una desafección activa. Es decir, aunque pueda parecer una paradoja, existe o puede existir una desafección activa. Y al final de mi intervención trataré de decir alguna cosa más sobre esto. Existen estudios acerca del comportamiento político de los españoles que revelan cómo en nuestro país, y asimismo en otros también con escasa y con reciente experiencia democrática, existen unos niveles de participación menores en comparación con otros países occidentales que tienen una tradición democrática más asentada y más dilatada en el tiempo. En el caso de España, también se ha comentado algo de eso, se trataría de una participación que fue probablemente mayor en los primeros años de la democracia, en los años inmediatamente posteriores a la transición política, y que sería una participación, según algunos estudios, que ha ido decreciendo desde entonces. Sin embargo, también existen algunos otros estudios que utilizan otros indicadores o que utilizan un mayor número de indicadores y que en esa utilización de un mayor número de indicadores llegan a la conclusión de que este declive participativo no lo sería tanto y de que este declive participativo no se habría producido, en cualquier caso, de una manera tan acusada. En todo caso, también existen estudios que han puesto de manifiesto cómo, en lo que respecta a la estricta participación electoral y a la participación partidista, no existen diferencias importantes entre los jóvenes españoles y sus mayores. Son ideas que también han ido saliendo aquí. Creo yo, por lo tanto, que habría que huir en lo posible de esos diagnósticos que tratan de encontrar en la desafección juvenil unas razones sustancialmente distintas de las que puedan explicar la desafección en otros grupos de edad o de las que puedan explicar la desafección política de la ciudadanía sin más. Creo que hay que huir de eso. Lo que también creo que ocurre en España, aunque me temo que no es un fenómeno exclusivo de este país, es que se da un crecimiento y una consolidación en amplias capas de la sociedad de un sentimiento de lejanía de la política. Es decir, ya no estableciendo tanto esa diferencia entre jóvenes, entre otras franjas de edad, sino en general, yo creo, y en eso más o menos, quizás no, pero luego lo podemos comentar, pero yo creo que más o menos en eso sí que estaremos todos o casi todos de acuerdo, que existe un sentimiento creciente de lejanía de la política. Y a mí esa lejanía, esa brecha cada vez mayor entre los ciudadanos y la política, me parece que es la clave del asunto y la que explica fundamentalmente esa desafección. Es un sentimiento, es cierto, que siempre ha existido, es decir, siempre ha existido cierta lejanía de la política y quizás más en comparación con otros países en España por su historia política, es probable. Pero en este sentido, en este momento, yo creo que esa lejanía crece por momentos y esa lejanía es cada vez mayor. Yo también, como Álvaro, sin ningún ánimo exhaustivo, sino simplemente tratando de buscar algunas causas, algunas posibles razones de por qué se da esta lejanía y por qué esta lejanía es cada vez mayor, he pensado también en una serie de razones, en una serie de puntos, en una serie de causas que nos pueden explicar algo de esto. Que son causas, vuelvo a repetir, perfectamente debatibles y luego podemos debatir y opinar sobre ellas. Una primera causa que encontraríamos a la hora del establecimiento de distancia entre los ciudadanos y el mundo de la política, me parece que habría que situarla en el lenguaje utilizado predominantemente por los representantes y por los políticos en general. Y el lenguaje, que constituye, por definición, una herramienta de comunicación, una herramienta, por lo tanto, de acercamiento, se está convirtiendo hoy en día, en muchos casos, en lo contrario, en una herramienta de separación, una herramienta que incide y que hace cada vez más profunda esa brecha que existe entre la ciudadanía y
y la política. De hecho, el constitucionalista italiano Gustavo Zagrebelsky se ha referido a este hecho en una obra reciente, continuando una tradición inaugurada en su día por el filólogo alemán Viktor Klemperer, que resumió los usos lingüísticos del régimen nazi bajo la fórmula de lingua terzi imperi, es decir, de la lengua del Tercer Reich, de la que habló además hace poco en la Fundación el profesor y diputado José María Lasalle, de esta obra. Pues bien, Zagrebelsky, retomando un poco el hilo de aquella lengua del Tercer Reich, de aquella lengua utilizada por el régimen nazi, habla hoy utilizando también una fórmula en latín, de lingua nostra aetatis, es decir, de la lengua de nuestro tiempo, de la lengua de nuestros días. Y sería esa lengua, según Zagrebelsky, un lenguaje que introduciría vocablos nuevos para designar realidades que no lo son tanto. Y esta operación, además, sería una operación que se vería perfeccionada por la recuperación de palabras existentes ya en nuestra lengua y a veces incluso hasta caídas en desuso, pero que ahora se recuperan para designar cosas distintas a su significado original y en ocasiones incluso cosas contradictorias con lo que era su significado original. Todos estos estereotipos, además, se irían consolidando socialmente a través de una insistente repetición de esta forma lingüística en el discurso público. De esta manera, la inicial distancia entre el poder, entendido ampliamente, y la ciudadanía, podríamos entender que se va poco a poco reduciendo desde el momento en el que los ciudadanos aceptamos como nuestro discurso, como nuestro lenguaje, ese tipo de discurso, que sería, resumiendo mucho, el lenguaje de la conocida como corrección política. Es decir, un modo de actuar y un modo de hablar que termina por sepultar la diversidad, la singularidad, la originalidad, el juicio crítico, etcétera, y que utilizando un lenguaje tan débil y tan conformista acaba dando lugar a una forma de pensar y a un tipo de sociedad que son también sociedades débiles y sociedades conformistas. Entonces, en este sentido, sería saludable, esto sería quizás una excepción con lo que voy a decir a la hora de buscar otras causas, en este sentido sería saludable que aquí sí que no perdiésemos esa distancia entre los ciudadanos y quienes promueven este tipo de lenguaje, que muchas veces, debe admitirse, no son solo los políticos, y a veces los políticos también son víctimas de este tipo de lenguaje. Creo que aquí deberíamos fomentar esa distancia, o mejor todavía, derribar esa distancia, corregir esa distancia, pero debido a un rechazo social mayoritario de estas formas de expresión, ¿no? Son unas formas de expresión, como digo, que más o menos veladamente se van imponiendo y se van introduciendo en el discurso público. Otra posible causa que marcaría la lejanía que se encuentra entre la ciudadanía y la política sería la percepción generalizada que los ciudadanos tienen de la clase política. Es más, la propia existencia de una clase política como tal provocaría este distanciamiento. Siempre haciendo un diagnóstico generalizador y siempre partiendo de que existen, por supuesto, excepciones, pero son abundantes los casos de políticos que solo o casi se han dedicado a lo largo de toda su vida a la política institucional o a la política de partido. De tal manera que se crea así una verdadera carrera política, es decir, un auténtico cursus honorum de la política, o podríamos decir irónicamente en algunos casos un cursus deshonorum de la política, una verdadera carrera política que acaba por dar lugar a una sociedad paralela y a una sociedad distinta de la sociedad como tal. De esta manera los ciudadanos entienden que esas personas que están allí, esa clase política, no son como ellos, que son gente ajena, que tiene una vida, unas preocupaciones y unos intereses distintos y a veces incluso hasta contrapuestos a los que puedan tener ellos, fomentándose así esa imagen de casta, ¿no? Y como todas las castas, al final, pues una casta separada, es decir, una sociedad distinta, una microsociedad distinta de la gran sociedad, distinta de la sociedad como tal. Creo que también podría constituir otra causa de alejamiento de la política por parte de los ciudadanos la percepción muy extendida acerca del casi inexistente peso que puede tener un voto. El valor que se entiende que pueda tener en el total el acto individual de introducir una papeleta en una urna es muy bajo. Y esto fomenta la idea de que votar puede no servir para nada y de que participando no se pueden cambiar las cosas. Esta percepción, que tiene una parte tan cierta como tan falsa,
por otra parte, creo que apunta a un problema de mayor calado, como es el del peso menor. También se ha comentado algo de eso antes. El peso menor que tienen en nuestros sistemas democráticos las formas de participación política distintas de la participación para la elección de representantes. No solo sin negar, sino defendiendo la necesidad, las bondades y las garantías, en último término, de la democracia representativa, el reforzamiento de otras fórmulas participativas semidirectas y deliberativas, entiendo que elevaría notablemente la importancia que los ciudadanos puedan concederse a sí mismos en tanto que sujetos activos y en tanto que sujetos decisivos de la vida política. Y algo similar ocurriría con la percepción que existe de los partidos políticos. Volviendo a incidir en cosas que ya se han apuntado en la mesa, los partidos, en las democracias representativas, son instancias completamente necesarias para la organización y para el funcionamiento correcto del sistema. Una situación que, además, en el caso español se vería reforzado por un artículo 6 de la Constitución que establece que los partidos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Bien, hecha la salvedad de la probable grandilocuencia que puede tener esta expresión, debida también a las peculiaridades históricas españolas y al momento histórico en el que se aprobó la Constitución de 1978, esa hecha salvedad es un hecho indiscutible que los partidos políticos son necesarios. Pero ocurre, por otra parte, que los partidos han extendido sus tentáculos hasta el último rincón del sistema, lo cual ha dado lugar a que la ciudadanía los observe con cierta desconfianza, y lo cual, a su vez, da lugar también a un fenómeno todavía más grave, que es el hecho de que esa desconfianza se cierna a causa de las actitudes de los partidos sobre determinadas instituciones que, al fin y al cabo, son o deben ser instituciones fundamentales en una democracia constitucional. Otro posible elemento que marcaría la distancia o la lejanía ciudadana con respecto a la esfera política es el que haría referencia a los que yo creo que son manifiestamente mejorables procedimientos de control político y de exigencia de rendición de cuentas hacia los representantes y hacia los cargos públicos. Los ciudadanos muchas veces nos sentimos completamente inermes ante determinadas actuaciones u omisiones políticas y entendemos que en el mejor de los casos habrá que esperar a la próxima convocatoria electoral para manifestar el desacuerdo con todas las deficiencias que tiene esta forma de operar y esta forma de actuar. Esto recuerda un poco a la comentada sensación, que acabo de comentar acerca del poco valor que se concede al voto individual. Por una parte, yo creo que de hecho no es casualidad el que, reforzando la participación ciudadana, probablemente también podríamos reforzar esos mecanismos de control político y esos mecanismos de rendición de cuentas. Y todas estas limitaciones, además, se ponen de manifiesto de manera paradigmática ante los ya también comentados casos de corrupción. Y las prácticas corruptas van a constituir en sí mismas otro de los principales motivos que van a aumentar esa brecha entre los ciudadanos y la política. Por último, y recordando, como he dicho antes, que en ningún caso quiero presentar un catálogo exhaustivo, sino solo algunas reflexiones, por último, habría, en mi opinión, también otra causa especialmente grave, que vuelve a ser una causa que ya ha aparecido también en la mesa. Es decir, si antes había hablado de la sensación de que participar servía para poco o para nada, yo creo que hay una sensación todavía más perniciosa, que es la que entiende que la política, entendida de manera general, no sirve para nada. Y es cierto que el actual momento de crisis económica mundial está ofreciendo este argumento en bandeja. Es evidente que existen poderes económicos, que existen poderes financieros que no están sometidos a controles democráticos, que se hallan por encima de los poderes políticos y que marcan la actuación de estos. Y es evidente también que, a pesar de las que parecían señales iniciales que apuntaban a que había llegado el momento de recuperar la política, de que debían ser los Estados los que debían tomar la rienda de la situación, etcétera, a pesar de esa situación inicial, han sido estos otros poderes los que finalmente están marcando las políticas económicas y las políticas sociales de las democracias occidentales, con gobiernos de distinto signo político. Y esta sensación ciudadana, por la cual se observa que hay poderes mayores que están poco o nada controlados, que ofrecen además soluciones uniformes para todos,
yo creo que aumenta la creencia en que la política no es útil, en que no importa a quién se vote y en que da igual si se participa o no. Todas estas causas creo que son causas, como digo, que hacen más profunda esa división entre los ciudadanos y la política. No creo, como antes he dicho, que los jóvenes, y concretamente los jóvenes españoles, encuentren otras causas distintas de alejamiento. Si acaso, y sin tratar de desmentir los datos de las encuestas y de los estudios que existen, si acaso lo que quizás sí que sea probable es que los jóvenes españoles hallen estas mismas causas, pero que en su fuero interno funcionen de tal manera que todavía hagan mayor esa distancia y que todavía hagan más clara la percepción de que ese mundo, el mundo de la política, no es ya su mundo, es un mundo distinto. Y creo que lo mismo que decimos de las causas lo podríamos decir de los riesgos que puede acarrear la lejanía de la política. El principal, enlazando con algo que ha dicho en la presentación el profesor Contreras, es el de no valorar la democracia en su justa medida, de no valorar la democracia en lo que tiene de conquista histórica, en lo que tiene de respeto de las libertades individuales y en lo que tiene de garantía del progreso social. Un riesgo que se reduciría a creer que la democracia es consustancial a cualquier forma de organización de la sociedad, en creer que cae del cielo o que crece como una planta salvaje, como una planta que no necesita cuidados. Ese es, en mi opinión, el principal riesgo. Y no es descabellado también pensar que ese riesgo puede ser mayor en aquellas generaciones que no han conocido otra cosa distinta que un modelo o que un sistema democrático. Por lo tanto, la educación en democracia creo que sería esencial para la pervivencia de la misma. En definitiva, creo que debemos elegir hacia dónde dirigimos nuestra desafección y nuestro descontento. Y personalmente solo alcanzo a divisar dos posibles destinos. El primero es el que conduce a una corrección de los defectos del modelo, pero partiendo precisamente de que ese modelo es el adecuado. Y el otro destino lleva a la destrucción del modelo y a la sustitución de este modelo por otra cosa distinta. El primero sería propio de ciudadanos críticos que desean que se mejore la democracia, retomando esas ideas de la desafección positiva o de la desafección activa que estábamos hablando, y que desean que las potencialidades y que las virtudes que encierra la democracia se hagan verdaderas, se hagan realidad. El segundo, sin embargo, es propio de quienes fácilmente pueden caer en las trampas de la demagogia, en las trampas del populismo o, sencillamente, de quienes directamente apuestan por un modelo distinto de organización político-social. Sirva como anécdota un poco ilustrativa de esta segunda opción. Hace no muchos días, el otro día lo comentaba además con Álvaro, hace no muchos días, por la calle, aquí en Zaragoza, vi una pegatina. Es cierto que solo he visto una y que no he visto más. Tampoco es una cosa excesivamente extendida, pero estaba. Vi una pegatina que aparecía la foto de una persona metiéndose una pistola en la boca y decía, políticos, ¿por qué no nos hacéis este favor? Bien, pues esas actitudes entrarían dentro de esta de las segundas posibilidades, del segundo de los destinos que podemos elegir. Es un destino, como se ve, fácilmente abonado, un camino fácilmente abonado para la demagogia, para las soluciones fáciles, para los exabruptos y, en definitiva, para buscar una cosa distinta de lo que llevaría el primer camino de perfeccionamiento de la democracia. Sinceramente, me parece que no hay otra opción distinta del modelo democrático, o mejor dicho, que por supuesto que hay otras opciones, pero que creo que la historia reciente y la actualidad nos las ha enseñado y nos las sigue enseñando de distintos signos políticos, pero creo que no es hacia allí mayoritariamente hacia donde desea caminar la sociedad española, la juventud española y, desde luego, la sociedad española en general. Por todo ello, porque creo que la democracia es algo demasiado valioso y demasiado frágil también, creo que debemos ser muy cuidadosos y entender que los actuales panoramas de desafección política pueden suponer una oportunidad de mejora. Es decir, no los tenemos que ver obligatoriamente como algo negativo. Pueden revelar esa sensación propia de unos ciudadanos críticos, de unos ciudadanos informados, de unos ciudadanos que quieren mejorar la democracia, que quieren hacer más real, más verdadera, por decirlo así, la democracia. Y en ese sentido no habría que dejar escapar sin más este momento de desafección política. Habría que aprovechar la oportunidad que nos ofrece este panorama, siempre con una voluntad constructiva, para mejorar la democracia, para denunciar sus defectos, para ejercer una crítica, incluso una crítica muy severa,
pero por lo mismo siendo en todo momento de cuál es el objetivo que queremos lograr con todo ello. Muchas gracias.